Bienvenidos, extraños y extrañas. Entrad libremente por vuestra propia voluntad y dejad parte de la felicidad que traéis. Mi nombre es Estela Nayad y hoy vamos a hablar del caso de Bernie Tiede. Bernie trabajaba en una funeraria. Un día, en uno de los funerales, conoció a Marjorie Nugent, una mujer 42 años mayor que él. Extrañamente se volvieron inseparables hasta que después de años de amistad, Marjorie apareció sin vida. Bernie fue condenado por el crimen, pero fue una película inspirada en el caso protagonizada por Jack Black la que conseguiría librarlo de la cárcel. ¿Intrigados? Acompañadme en esta misteriosa historia. Pero antes no olvidéis suscribiros a mi canal para ver más vídeos como este, dale a la campanita de notificaciones para que os avise cuando subo un nuevo vídeo y seguidme en mis redes sociales. Bajad las luces, subid el volumen y ahora sí, comenzamos. El caso de Bernie Tiede. ¿Qué pasa cuando en un caso toda la ciudad adora al perpetrador del crimen y lo consideran la persona con mejor corazón que conocen y a su vez desprecian a la víctima por su presuntamente desagradable personalidad? Este es un caso bastante insólito, ya que a consecuencia de una película inspirada en el caso protagonizada por el actor Jack Black, el culpable conseguiría su puesta en libertad. Pero empecemos por el principio. Bernie Tiede nació el 2 de agosto de 1958 en Tyler, Texas, Estados Unidos. Su padre era Bernard Tiede, un hombre nativo de Olegnów, Volyn Oblast, Ucrania. Había emigrado a los Estados Unidos en 1926 siendo un niño. Trabajó como profesor de música y director de coro en múltiples escuelas. Además, también dirigía el coro de la iglesia y cantaba. La madre de Bernie Tiede fue la primera mujer de su padre, Lila May Jester. Se casaron en 1957 y Bernie nació un año después. Por desgracia, la madre de Bernie murió en un accidente de tráfico cuando él solo tenía 2 años. Su padre iba conduciendo y Lila iba en el asiento del copiloto cuando sufrieron el accidente. El padre de Bernie jamás se perdonó por ello y empezó a beber demasiado. En el 63, su padre se casó con Clara Catherine Willey, la cual pasó a ser su madrastra. El padre de Bernie murió cuando él tenía 15 años, quedando huérfano. Mientras todavía estaba estudiando, empezó a trabajar en una funeraria. Al principio realizaba tareas de conserje, pero pronto se le fueron permitiendo tareas más complejas y resultó evidente que a Bernie le gustaba trabajar ahí y que tenía muy buena mano consolando a las familias. Se graduó en el Instituto Cooper High School en 1976 y comenzó a trabajar en una funeraria de Luisiana. Y en 1985 comenzó a trabajar como director asistente en la funeraria Hawthorne, en Carthage, Texas, y era muy popular en la ciudad. Tenía una buena reputación y era muy querido en la comunidad. Los vecinos de Carthage solo tenían buenas cosas que decir de él y era muy apreciado por todos, especialmente por las mujeres ancianas a las cuales consolaba en la funeraria tratándolas con todo el cariño y delicadeza. Invertía mucho tiempo y dinero en los demás, entrenaba un equipo de béisbol infantil, dirigía el coro de la iglesia, participaba en las obras de teatro de la ciudad, siendo con frecuencia el protagonista, era miembro de Ciudadanos por la Paz, hacía de voluntario en varios albergues y siempre ayudaba a sus vecinos. Además, donaba grandes cantidades de su dinero a las organizaciones benéficas locales. Bernie Tiede conoció a la acaudalada viuda Marjorie Nugent en marzo de 1990, tras el funeral de su marido, Roderick Nugent, el cual el propio Bernie había organizado. Los Nugent eran una acaudalada familia. Rod Nugent era un hombre de negocios que poseía una petrolera y tenía acciones en varios bancos locales. En contraposición con el carácter de Bernie, Marjorie era despreciada por los miembros de la comunidad. Muchos se llevaban mal con ella y apenas tenía relación con su propia familia. Tenía problemas con su hijo, su nieta la había demandado y se llevaba fatal con sus vecinos. Bernie intentó ganarse el corazón de la anciana, la cual le sacaba más de 40 años, y aunque al principio Marjorie no quería tener nada que ver con él, por algún motivo terminaron siendo inseparables. Marjorie Nugent no veía demasiado bien, de hecho era considerada legalmente ciega y aunque veía un poco necesitaba a alguien que le ayudara, desde con las cosas más complejas a las más sencillas. Bernie sentía que con Marjorie a su lado por fin se había ganado un puesto en la sociedad y podría vivir la vida que quería. Gracias a ella se sacó el carnet de piloto y se compró un par de aviones pequeños. Tomó el puesto que Marjorie Nugent tenía en la Junta del Banco Nacional y llamaba constantemente a Joy Tiller, el corredor de bolsa de Marjorie, con continuas recomendaciones de inversiones que la señora Nugent debía de hacer. Resultó tan insistente que en una ocasión el corredor de bolsa le espetó.
¿Y tú qué sabes sobre la bolsa? No eres más que un director de funeraria. Pocos minutos después, Marjorie le llamó y le dijo con voz muy fría y altiva que como volviera a hablarle así a Bernie, sería despedido. Sé que lo estáis preguntando si había una relación romántica entre ellos. Nunca fue especificado hasta qué punto era así. Muchos dicen que tenían una relación de afecto poco común, pero Bernie lo niega, dice que solo eran compañeros. En 1991, Marjorie Nugent cambió su testamento y desheredó a su único hijo, Rod Nugent. A cambio decidió dejar su fortuna al completo, unos $10 millones, a Bernie Tidy. Para el año 1993, Bernie había dejado su trabajo para dedicarse a tiempo completo a ser asesor empresarial para Marjorie, así como su compañero de viajes. Le pagaba $900 semanales, además de todos los regalos que le hacía. Bernie y Marjorie viajaban siempre juntos, realizaban cruceros de vacaciones y viajaron por todo el mundo. Visitaron Egipto, Hong Kong, Bangkok, Tailandia, Alemania, Australia, Suiza, Italia, Francia. Viajaron en el Queen Mary a Europa y además volaban con frecuencia a Nueva York para ver los últimos espectáculos de Broadway. Además, él tenía acceso ilimitado a todas sus cuentas, pero lo curioso es que apenas se compraba nada para él. Lo que más le gustaba era gastarse el dinero en comprarle regalos a los demás y en ayudar a la gente. Donaba mucho dinero a organizaciones benéficas y creó distintas becas para estudiantes. Marjorie le acabó regalando a Bernie $3 millones, o eso dijo él. Compró al menos 10 coches a amigos y conocidos, le regaló una casa a una familia local que estaba teniendo problemas económicos y no tenían dónde vivir, y además donó dinero para que se pudiera construir una nueva iglesia. Todos le adoraban. Pero esta vida glamurosa venía con un precio. Bernie debía cuidar de Marjorie y la mujer era muy estricta y exigente y cada vez se volvía más posesiva con él. Me hacía sentir que estaba en una prisión. Cuando se despertaba, Bernie debía de tener todos sus medicamentos preparados y siempre debía de estar en casa a las 12 menos cuarto para el almuerzo. Si no estaba en casa a esa hora, Marjorie se frustraba, se ponía histérica y llamaba repetidamente a su busca hasta que conseguía localizarlo. Por eso, si se encontraba visitando a un amigo y se acercaba la hora, tenía que llamarle y disculparse porque, según sus palabras, si no lo hago, me hará vivir un infierno. Todos pensaban que Bernie había sido una buena influencia para Marjorie Nugent. Él le insistió para que se uniera a la iglesia metodista e incluso llegó a realizar eventos sociales de la iglesia en su casa, algo totalmente insólito para alguien tan asocial como ella. En 1995, Bernie le dijo a su hermana que Marjorie estaba desarrollando una leve demencia senil. Según la anciana había despedido a su jardinero porque las flores no habían florecido cuando ella esperaba. También le dijo a Bernie que comprara un rifle del calibre 22 para acabar con los armadillos que entraban en su propiedad. Poco a poco, Bernie empezó a quejarse más de lo controladora que era la señora Nugent, cómo cada vez se apropiaba más de su vida y la situación le superaba. Su hermana le preguntó que por qué no renunciaba y buscaba otro trabajo, y él, con un gesto lastimero, le contestó: «Porque soy su único amigo. Tuve que quedarme porque soy la única persona que le queda». Sí, bueno, y esos $10 millones de la herencia me imagino que también ayudaban. En 1996, los pocos conocidos de Marjorie Nugent comenzaron a notar su ausencia. No se la veía nunca por la calle, Bernie siempre estaba solo y la mujer no contestaba ya al teléfono. Incluso su hijo Rod, del cual se había distanciado y era patólogo, se preocupó de la ausencia de su madre. Empezó a darse cuenta de que el dinero de su madre estaba siendo donado a distintas obras de caridad y él sabía que sus padres jamás donaban dinero ni regalaban nada a nadie, por lo que intuyó que Bernie tenía que estar accediendo a las cuentas de su madre, de modo que quiso iniciar un trámite para hacerse el guardián legal de su madre, ya que pensaba que Bernie se estaba aprovechando de ella. Marjorie lo repudió y le dijo que no quería saber nada de él, pero mientras tanto su hijo intentaba tramitar los papeles para ser su guardián legal. Era frecuente que su madre no quisiera hablar con él, pero empezaron a pasar los meses y no conseguía ponerse en contacto con ella. Bernie le ponía distintas excusas cada vez, pero aquello empezaba a sonar extraño. Siempre estaba fuera de casa, hasta que Bernie directamente le dijo que había tenido un ictus y estaba en el hospital, y luego le mencionó que tras esto tuvo que llevarla a una residencia para que la cuidaran tras su hospitalización. Después de varios meses, la policía fue avisada y se inició una
una investigación. Fue su propio hijo Rod, el cual la denunció como persona desaparecida tras estar meses sin saber de ella. Consiguieron poderes legales para poder entrar en la casa acompañados por unos agentes para comprobar si su madre estaba bien y buscar documentos que verificaran que había estado en el hospital y en qué residencia se encontraba. Cuando entraron en la casa se percataron de que nadie parecía haber estado ahí desde hacía mucho tiempo y dedujeron que si Marjorie se había marchado, habría congelado su comida. Así es como el cuerpo de Marjorie Nugent, de 81 años, fue encontrado en su propia casa en noviembre de ese año, al fondo de una nevera para carne, con 4 disparos en la espalda. Llevaba allí 9 meses. El fiscal del distrito, Danny Buck Davidson, enseguida quiso localizar a Bernie Tidy, ya que sabían de su relación con la señora Nugent y era sospechoso en el caso. Al principio se consideró al hijo de Marjorie, Rod, como principal sospechoso del crimen, pero él dijo que su madre ya le había desheredado y que si acababa con ella no iba a ganar nada. Se consideró que quizá el motivo para terminar con su madre fuera precisamente este, por despecho por haberlo sacado de la herencia. Sin embargo, finalmente fue descartado. Danny Davidson también ordenó a sus subordinados que extrajeran de la casa el frigorífico completo con la señora Nugent dentro para no destruir evidencias y que fuera llevado a Dallas, donde se realizaría la autopsia. Fue trasladado mediante un generador a gasolina para que el frigorífico siguiera funcionando y no se descongelara el cuerpo. Mientras esto sucedía, otros agentes buscaban a Bernie por toda la ciudad. Lo encontraron con un equipo de béisbol infantil con los que se iba a cenar tras un partido. Al principio se mostró sorprendido y parecía no saber nada de lo ocurrido, pero durante el interrogatorio se fue poniendo más y más nervioso, hasta que ese agosto de 1997 terminó confesando que había terminado con la vida de Marjorie Nugent aquel 19 de noviembre con el rifle que le hizo comprar para matar armadillos. Cuando le preguntaron ¿por qué lo había hecho?, miró a los agentes desconcertado y finalmente dijo que la señora Nugent se había vuelto una persona llena de odio y muy posesiva y le hizo llegar al límite. Dijo que era sencillamente malvada y retorcida y que hablaba mal de todos sus amigos y de la gente de Carthage, a la que tanto quería. Más tarde contaría lo que había sucedido aquel fatídico día. Dijo no saber exactamente qué fue lo que le hizo explotar esa mañana. Él le comentó que iba a llevar su ropa a la tintorería y le preguntó si quería acompañarle y comer comida china. Ella aceptó la invitación, pero cuando fue a recogerla, Marjorie comenzó a exigirle algo y a agobiarle con algún tema que Bernie ya ni recuerda. Presuntamente se metió con alguno de sus amigos o vecinos y él perdió los papeles y terminó disparándole por la espalda. Tras el crimen, Bernie reconoció utilizar el dinero de Marjorie para actividades ciudadanas, regalos para grupos académicos y de la comunidad y amigos. Al fin y al cabo, Marjorie lo había nombrado representante legal de sus fondos. Cuando la noticia corrió por la ciudad, nadie daba crédito. Realmente no creían a Bernie capaz de hacer una cosa así. De hecho, los ciudadanos de Carthage rechazaron esta versión y se negaban a creer que su querido Bernie pudiera haber cometido el crimen. Tanto fue así que decidieron trasladar a Bernie Tidy a otra ciudad para su juicio, ya que pensaban que la simpatía que levantaba en Carthage evitaría que se realizara un juicio justo. Incluso el abogado de la acusación de Carthage se negaba a llevar el caso a los tribunales y quería absolver a Bernie Tidy, por lo que tuvieron que desplazar el juicio a 80 kilómetros, 2 condados más allá, en San Agustín. Los ciudadanos de Carthage rezaban públicamente por Bernie y una asociación de mujeres locales llegó casi a recaudar el $1,5 millones de fianza que le habían impuesto a Bernie. Como se quedaron tan cerca de conseguirlo, las autoridades decidieron imputarle cargos por robar dinero a Marjorie, subiendo su fianza a $2,7 millones para intentar evitar que lo sacaran de la cárcel. El juicio dio comienzo en 1999. Danny Buck fue el encargado de representar a la acusación. Se puso de relieve cómo Bernie en su confesión testificó que había fantaseado con golpear a Marjorie con un bate en la cabeza, y esto se tomó como premeditación del crimen. Tras el juicio se declaró a Bernie Tidy culpable de asesinato en primer grado y fue condenado a cadena perpetua sin derecho a libertad condicional. Cuando apeló su sentencia, la Corte de Apelación consideró que había suficientes pruebas para que el jurado considerara que hubo premeditación. No se sabe el verdadero motivo por el cual puso a Marjorie Nugent en la nevera, pero se especula que se sentiría más cómodo teniendo el cuerpo en ese estado porque se asemejaba a cómo mantenían los cuerpos en la funeraria. Sin embargo, la acusación reveló que si hubiera lanzado el cuerpo en algún lugar remoto, habría sido más difícil encontrarla o probar que él era el culpable.
El conservarla de este modo en su propia casa solo consiguió condenarlo y probar que él había cometido el crimen. Una anciana vecina de la comunidad dijo: "No entiendo por qué Bernie no la metió en uno de esos pequeños aviones y la llevó al Golfo de México y la echó de aquí". Supongo que Marjorie realmente no tenía muchos amigos. La hermana de Bernie declaró que este le había dicho que no podía ser tan cruel como para abandonar a la señora Nugent. Le preguntó que qué pensaba hacer y él le contestó con voz grave y sosegada: "Quería darle a la señora Nugent un funeral apropiado. Ya sabes, todo el mundo necesita un funeral apropiado". Cuando Bernie Tidy ingresó en prisión en 1990, fue agredido por otros presos. Tras su recuperación, fue un preso modelo, daba clases en prisión y cantaba en el coro. Y en su tiempo libre hacía decoraciones de punto de cruz para que familias que habían perdido a un ser querido pudieran ponerlas como decoración sobre sus tumbas. En el año 2011 se estrenó la película Bernie, protagonizada por Jack Black y dirigida por Richard Linklater, que retrataba la historia de Bernie Tidy. Jack Black había ido a visitarlo a prisión para estudiar al personaje y dijo que era un auténtico encanto y una persona dulce y cariñosa. El film volvió a levantar interés en la historia y la abogada Jodie Cole se interesó por el caso y decidió reunirse con Bernie Tidy. Jodie Cole analizó el caso y fue capaz de hallar incongruencias en el mismo. Además, investigó en el pasado de Bernie y pudo presentar pruebas de que éste había sufrido abusos siendo un niño, de carácter psicológico y sexual, y propuso esto como evidencia en el caso. Tenía solo 12 años cuando su tío abusó de él. Esto dejó una marca en él que terminaría afectándole profundamente en su vida como adulto. Una psiquiatra forense que analizó psicológicamente a Bernie y estudió el caso, terminó determinando que éste había actuado en consecuencia a este trauma infantil, lo cual le provocó un estado mental disociativo, bajo el cual disparó a la señora Nugent. La señora Nugent abusaba emocionalmente de Bernie y su carácter estricto y controlador tenía una influencia en él de la que no podía escapar. También se descubrió que su confesión se había obtenido mediante coacción y que él no la había escrito, solo la firmó, cuando en realidad él no estaba de acuerdo con que hubiera sido premeditado como le obligaron a firmar. Además, fue entonces cuando se descubrió que en realidad Bernie Tidy era gay, aunque había intentado ocultarlo. Marjorie nunca llegó a saber este dato. Bernie también contó con el apoyo del actor Jack Black y el director de la película, Richard Linklater, quienes siguieron de cerca el proceso. En 2014, y tras revisar el caso, se puso a Bernie Tidy en libertad condicional tras haber cumplido 17 años en prisión, con el requisito de que el director de su propia película, Richard Linklater, le diera trabajo y residencia. Sé que parece fantasía, pero es verdad. Se consideró que el asesinato no había sido premeditado y eso rebajaba considerablemente la sentencia. Por ello se estimó que los 17 años de cárcel habían sido suficientes. Richard le acogió en su casa de Austin, en un apartamento de su garaje. Además, estaba obligado a ser tratado psicológicamente y se le prohibía el acceso a cualquier arma. Realmente pienso que ya he cumplido mi tiempo en prisión. Quiero una segunda oportunidad en la vida, en el exterior. Shanna Nugent, una de las nietas de Marjorie Nugent, mostró un gran rechazo ante la puesta en libertad de Bernie Tidy y tomó cartas en el asunto para poner de relieve las injusticias en contra de su abuela y la memoria de esta. Según Shanna, su abuela no era como la habían retratado en la película y como la describía Bernie, sino una mujer buena y cariñosa. Sin embargo, esta descripción difiere mucho con otros miembros de la familia, ya que otras de sus nietas la describen como la mujer más malvada que han conocido, así que supongo que realmente depende de a quién preguntes. Un abogado testificó que en 1993, cuando ya había cambiado su testamento y tenía a Bernie contratado, que ésta le había dicho que se gastaría hasta el último céntimo de su dinero con tal de no dejarle nada a su familia, y que por eso le había dicho a Bernie que se gastara todo lo que quisiera, porque su deseo era no dejar nada al resto de sus familiares. Shanna solicitó una revisión de la sentencia de Bernie Tidy y durante la vista expuso sus motivos. Debido a su emotivo testimonio y la reivindicación de los derechos de su abuela, consiguió que tras 2 años en libertad, Bernie Tidy fuera devuelto a prisión. Durante el juicio, el cual comenzó el 6 de abril del 2016, un psiquiatra testificó para la defensa diciendo que la relación de Bernie con Marjorie era una típica relación abusiva. La hermana de Marjorie testificó a favor de la defensa diciendo que tenía miedo de su hermana porque era capaz de hacer cosas horribles. Y un sobrino también subió al estrado para decir que la película había retratado a su tía a la perfección, ya que él también había sufrido abusos por parte de Marjorie siendo un niño.
Cuando tenía 14 años me pidió que limpiara un nido de avispas. No tenía ni guantes ni herramientas, por lo que ella me dijo que lo hiciera con mis propias manos. Me negué y me persiguió por todo el jardín con unas tijeras de podar. Me persiguió hasta el interior de la casa, donde me encerró en una habitación durante 2 días, y no me dejó llamar a casa hasta que pidiera perdón e hiciera lo que ella quería. Finalmente, cuando tía Mart fue a la tienda de alimentación, la asistente del hogar, compadeciéndose de mi situación, quitó el cerrojo a la puerta de la habitación para que pudiera llegar al teléfono y suplicarle a mi madre que viniera a rescatarme. Pero los abogados de la acusación insistían en que era un estafador que simplemente intentaba ocultar el dinero que había robado. Un experto testificó que no pensaba que se tratara de un caso de identidad disociativa y que Bernie mostraba signos de ser un narcisista antisocial. Shanna, la cual terminó siendo abogada, tomó un papel clave en el juicio y testificó en favor de su abuela. Durante el juicio se presentaron documentos financieros que mostraban cómo Bernie había robado millones a la señora Nugent, los cuales ella pensó que estaba destinando a inversiones en bolsa y que se los gastó en sus amigos y en sí mismo. El 22 de abril de 2016, el jurado determinó de nuevo que debía de cumplir una sentencia de cadena perpetua con derecho a libertad condicional en una prisión de máxima seguridad, donde permanece hasta la actualidad. Bernie tendrá derecho a una nueva revisión de su condena en el 2029, para entonces tendrá 71 años. Y bueno, hasta aquí el caso. ¿Y vosotros qué pensáis? ¿Era Bernie Tiede un buen hombre que estalló por un trauma infantil o un estafador que interpretó su papel a la perfección? Decídmelo en los comentarios. Quería agradecer a mis mecenas de Patreon por el apoyo que me brindan. Sin vosotros no sería posible. Si vosotros también queréis apoyarme, os dejo el link a Patreon en la descripción, donde también podréis ver los beneficios de cada nivel. Y quería hacer una mención especial a los miembros de la Orden del Dragón: África C, Alejandro Rebón Portillo, Acatisia, Yolani Olano y Tristania Wolf. Muchísimas gracias por vuestro apoyo y por ayudarme a seguir creando estos vídeos. Y ya sabéis que aprecio a todos mis extraños y extrañas, ya seáis nuevos o antiguos extraños del canal. Como siempre, me ayuda mucho que si os ha gustado el vídeo lo compartáis en vuestras redes sociales. Dadle a like, así sabré que queréis que haga más vídeos como este. Suscribíos a mi canal y dadle a la campanita de notificaciones. No olvidéis seguirme en todas mis redes sociales, os las dejo por aquí y en la descripción, especialmente en Instagram, que es donde estoy más activa y subo material muy interesante. Y ahora sí me despido, nos vemos en el próximo vídeo. Recordad que subo nuevos vídeos cada semana. ¡Hasta pronto!